nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Puede tomar su asiento. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a toda la iglesia de Jesús. Amén. Amén. Estamos un poquito dormidos ahí. El domingo por la tarde. Yo mientras tanto voy acomodándome. No les consulto cómo ha sido su semana porque por sus rostros ha sido una semana de victoria. Amén. Se han abrazado a la cruz y han pasado todos los obstáculos en victoria. Amén. Amén. Saben que les voy a contar y de paso saludo a todos los hermanos que están viéndonos, porque la semana pasada nos sorprendieron, ¿no? La hermana Doris nos ha sorprendido y ha grabado toda la prédica y después lo publicó en la página de Instagram, si me equivoco me corrigen, y la página es de Instagram y después en el Facebook de la radio. Y después lo que hizo la hermana Doris, invitó a todos los seguidores del Ministerio Radial Casa de Dios a que hoy estén viendo en vivo, ¿no? Y escuchando la palabra de Dios y estén compartiendo la palabra con nosotros. Así que paso a saludar a todos los hermanos que están conectados. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a la amada iglesia del Señor. La iglesia, bien, vamos a hacer una corrección. Y yo cuando se dice fe de ratas, quiere decir que yo me equivoqué. La semana pasada me equivoqué y ya que estamos yo quiero corregirme, autocorregirme. ¿Por qué? Porque cuando escuché la grabación escuché algo tremendo. Cuando yo dije que Lucas era el evangelio más evangelístico, me equivoqué, sino que quise decir el evangelio de Lucas es el evangelio que más apunta al arrepentimiento y al perdón. O sea que es el que más apunta a lo que Cristo tiene que ocasionar en nuestros corazones. Amén. ¿Y qué es la obra del evangelista? Tal cual, ir y predicar arrepentimiento y perdón de nuestros pecados y volvernos a Jesús. Amén. Por eso, bien, me corrijo porque yo sé cómo son las redes, ¿no? Entonces paso a saludar a todos los hermanos que están ahí y a todos los que se dieron cuenta de ese error. Les doy gracias por darse cuenta porque estaban prestando atención de la palabra. Amén. Ahora los invito a abrir el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Acompáñenme todo con la palabra. Vamos a leer hoy un poquito de Biblia, ¿les parece? Capítulo 1, verso 19 en adelante. Seguimos estudiando los evangelios. ¿Por qué será que el Señor nos tiene detenido? San Juan, capítulo 1, verso 19 en adelante. Amén. Sarita. Amén. Por allá atrás. Amén. San Juan capítulo 1, cuando lo tenemos todo decimos fuerte amén.
es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué decís de ti mismo? ¿Qué decís de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betamar, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Hoy vamos a analizar este pasaje bíblico porque yo comencé a leer el Evangelio según San Juan y me encontré con este pasaje. Es una oración que realmente me dejó atrapado durante una semana entera, ¿no? Y obvio, las dudas que uno tiene cuando comienza a leer la Biblia o cuando recién conoce a Cristo es: ¿por qué su propio pueblo lo crucificó? ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Nunca investigaron o se preguntaron en el corazón por qué? Si vino para ellos mismos lo abandonaron, lo negaron y lo crucificaron. Bien. Y lo más tremendo es de que cuando uno empieza a investigar la Biblia se da cuenta de que en muchas ocasiones el Señor se encargó de enviar a sus profetas a hablar a ese pueblo de ese episodio, de la crucifixión, de la redención, de que iba a venir Jesús, iba a estar entre ellos, ¿no? Y luego iba a dar su vida por el pecado del mundo. Entonces, cuando comencé a leer esto, en el primer verso que leímos, que fue el 19, ¿no? Dice que desde Jerusalén habían enviado unos emisarios, podríamos decir, al verlo a Juan el Bautista en el medio del desierto bautizando. La primera pregunta que yo hice es: ¿por qué Jerusalén? Claro, Jerusalén representaba el lugar importante y sigue representando hasta el día de hoy el lugar más importante de lo que es la fe, tanto de la fe del pueblo hebreo como de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque ahí sucedió el acto más hermoso que tuvo la humanidad, que fue la crucifixión. Y lo digo así porque ahí fuimos salvos todos. Toda la humanidad ha sido salva. Pero este grupo venía a verlo a Juan el Bautista y lo fueron a ver, y lo primero que le dijeron: ¿quién era? Y Juan el Bautista le contesta que él no era el Cristo. Ahora, ¿por qué Juan el Bautista le contesta que él no era el Cristo si Juan el Bautista no se había familiarizado con su primo? Porque si no, la Biblia diría que jugaban, que estudiaban juntos, que se habían posado en la adolescencia, pero realmente ninguno de los datos que tenemos bíblicos ellos se habían posado. Pero sí, Juan el Bautista sabía que el Cristo estaba ahí. Y los emisarios también sabían. Después le preguntan si era Elías. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, originalmente
Elías vuelve a descender. Y después le preguntan si era el profeta, porque el Señor les había prometido que les iba a enviar un profeta a hablarles. Ahora, tanto temor tenían de los profetas, sí. ¿Y saben por qué? Porque Dios les enviaba a sus profetas para que hablasen la verdad. Y era muy importante que este pueblo escuche a esos profetas, pero el tema es que no le hacían caso a los profetas, pero sí los escuchaban. Porque Dios se había puesto en su corazón, sabiendo que desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, todos hablaron de la llegada de Jesús. Todos los libros de la Biblia mencionan la llegada de Jesús. Es precioso eso. Entonces yo pensaba y decía, pero el pueblo de Dios original, el pueblo hebreo, conocía de Cristo, sabía de Jesús, sabía que un día Dios había tomado la decisión de vestirse del cuerpo de pecado y estar caminando entre nosotros, y ya me incluyo yo y los incluyo a ustedes, hace 2023 años en Jerusalén o en Betsalia, ahí caminando entre la multitud pidiendo que por favor nos dejen acercarnos a Jesús, como Bartimeo. Pero el pueblo de Dios originalmente sabía de la llegada del Mesías, sabía de la llegada del Cristo, pero no lo quisieron reconocer. Y Juan el Bautista, bien, Dios le reveló el corazón de cada uno de ellos y le terminó diciendo lo siguiente. Más, les voy a leer la última oración del verso número 26. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. En medio de vosotros está uno quien no conocéis. Qué tremendo. ¿Saben qué? Los teólogos, los estudiosos de la palabra, aquellos que realmente estudian en profundidad la palabra de Dios, no pueden certificar que en ese momento Jesús estaba ahí, entre ellos. Pero si tomamos la Biblia como tal cual está escrita, yo podría decirte de que Juan el Bautista menciona que Jesús estaba ahí y que Él estaba entre ellos, pero el pueblo no lo conocía a Jesús, o no quería conocerlo a Jesús. Y mi gran pregunta fue, hasta el día de hoy, 2023, años de la modernidad, de la tecnología, estamos muy avanzados en lo que es la tecnología a ese momento, pero el pueblo de Dios sigue sin conocer a Jesús. ¿Cuántos estamos sin conocer a Jesús hasta el día de hoy? Y saben que algo que les quiero contar, el propósito de Dios que enviaba a sus profetas era porque estaba preparando a su pueblo para el día de la llegada del gran profeta de Jesús. Porque yo cuando estamos en el colegio primario nos enseñan a escribir una oración y la maestra dice punto final a la oración. ¿Por qué punto final? Porque comienza otra oración, pero esa oración que comienza puede estar hablando de otro tema. Dios hizo lo mismo con Jesús. Dios con Jesús
Jesús dijo punto final. No entendieron. Y al no entender, tenemos que cambiar todo. Y cambió totalmente la oración. Y entonces ya dejó de vivir el pueblo bajo la ley, bajo el derramamiento de sangre, empezó a vivir sobre la gracia y bajo la gracia. Pero hay algo que debemos entender. Vivir bajo la gracia no quiere decir que Dios dijo, hagan lo que quieran, sino que dijo, bajo la gracia y punto final al pecado. Pero el pueblo de Dios, hoy en día, sigue viviendo, amada iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia, porque sé que esta iglesia recién comienza y porque estamos aprendiendo todos juntos a acercarnos a Jesús y a conocerlo a Jesús. Pero la iglesia de Dios todavía no conoce a Jesús. Y por eso cometen los errores que cometen. Y por eso viven de la manera que viven. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando dije que sin el arrepentimiento seguimos viviendo en la misma conducta del mundo, pero bajo la iglesia o bajo la cobertura de la iglesia? Y lo mismo sucede cuando no conocemos a Jesús. Seguimos en la iglesia, pero sin la conducta de Jesús. Y lo más hermoso es que cuando conocemos a Jesús o cuando intentamos conocer a Jesús, Él cambia y nos da beneficios. Cambia nuestra vida y nos da beneficios. Y yo tengo anotado algunos beneficios que nos da. Y lo importante que es conocer a Jesús. Y también algo que debemos saber es que Jesús se da a conocer. Jesús se da a conocer. ¿Usted sabía eso? Y la Biblia nos dice que Él se da a conocer. Dios cuando eligió a los discípulos, prácticamente estuvo 3 años con ellos enseñándoles. Y los discípulos caminaron con Jesús, se alimentaron de Jesús, se amigaron con Jesús. Él los protegió, los sanó, pero todavía algunos no lo conocían. Y Él se da a conocer. Se da a conocer en el momento que Gerardo vino a alguien y que dijo, ven a la iglesia, porque Jesús te ama. Se da a conocer en el momento que Graciela, acérquese a Jesús, que Él va a llevar sus cargas. Y usted dijo sí. Y entonces vino a la iglesia, lo recibió en su corazón, lo invitó a su corazón. Y ahí se dio a conocer. Pero miren lo que le dice a Felipe. Perdón, me parece que me equivoqué de discípulo. Ya les voy a decir. Yo les voy a leer el verso de Juan. Número 14, verso número 5, 6 y 7. Y no era Felipe, por eso digo que me equivoqué de discípulo. Era Tomás. Tomás era tan cabezón como yo, me parece. Era duro. Y entonces la Biblia dice en lo siguiente, verso 14 del libro de San Juan, capítulo 14, versos 5, 6 y 7 les voy a leer. Le dijo Tomás, Señor, no sabes a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber del camino? El Señor les estaba indicando el camino que ya tenía trazado en su vida y el propósito por qué estaba entre ellos.
Tomás ya había estado prácticamente un año con él y todavía no creía. Después de los milagros, después de la resurrección de Lázaro, después de ver que entró a la casa de Pedro y la suegra de Pedro fue sana, después de ver a un ciego que le volvió la vista, después de ver la multiplicación de los panes, después de ver caminar a Jesús en el agua, después de ver que la tormenta cesó, que Tomás seguía sin creer. Y entonces el Señor no tuvo otra cosa que decirle. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Yo cuando leí esto dije: Jesús se dio a conocer. Jesús se presentó a su discípulo. No le dijo: cabezón, hace tanto tiempo que estás conmigo, hace tanto tiempo que estás al lado mío, hace tanto tiempo que ves que se multiplican los peces, ves que se multiplican los panes, ves que la gente se agolpa para escuchar la enseñanza, ves que la gente abre los techos de las casas para que el paralítico descienda y el paralítico sale caminando, y todavía querés que me presente, todavía querés conocerme. Y qué tremendo, ¿no? Porque Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se presentó. Jesús le dijo: no hay otro después que yo. Yo no soy todo. Y si no venís por mi camino, te vas a perder. Y si no entendés que yo soy la vida porque vengo a darte vida en abundancia, te vas a perder. Y si no te das cuenta que yo soy la verdad y no hay otra verdad, te vas a perder. Y yo creo que en ese momento Tomás estuvo a punto de perderse. Pero Jesús era muy inteligente, y lo es. Y también tenía un salvoconducto para poder rescatar a Tomás antes que se pierda. Y usted lo sabe. Después de la ascensión, antes de la ascensión de Jesús, cuando se le presentó a Tomás, le dijo: metí tu mano en la llave. Y ahí Tomás se abrió los ojos y dijo: ahora te conozco. Como lo dijo Job: ahora mis ojos te ven. Tantos años vivió Job sin ver a Jesús. Tantos años vivió Job sin conocer a Dios. Y así está la iglesia. Y Jesús se presentó a la iglesia y se sigue presentando a la iglesia, y la iglesia no lo conoce. ¿Saben por qué no lo conoce? Porque no tiene una intimidad con Jesús. Porque la iglesia, bien dicho, viene, se reúne, pero después no hay intimidad. Jesús se presentó. Y también cuando estuvo con sus discípulos, no se apartaron en ningún momento. O sea que los 12 discípulos pudieron ver la intimidad de Jesús. Lo conocieron al despertarse, lo conocieron al acostarse a dormir, lo conocieron al lavarse los dientes, lo conocieron al cenar, lo conocieron en las circunstancias difíciles. Lo conocieron en las circunstancias buenas, lo conocieron en la tormenta, en la adversidad y en la felicidad. Yo me imagino a Jesús caminando con los discípulos y jugando en la playa de Galilea, después de que alguien haya sido restaurado completamente. Aunque después
ese gozo iba a venir seguramente una circunstancia difícil. Pero qué lindo, ¿no? Porque los discípulos tuvieron una intimidad con Jesús. Hace muchos años, yo recordaba ayer a un amigo, ya hace muchos años, ¿no? Se había fundado una iglesia en la zona de Paternal. Y yo tenía un amigo de la iglesia, un compañero de grupo, de equipo, ¿no? Y él en un momento dado estaba pasando una circunstancia difícil. Y yo en ese entonces ayunaba y oraba mucho, y leía la Biblia y salía a predicar. Y yo lo veía a este amigo que siempre estaba en un lugarcito que era muy chiquitito, de donde era la iglesia, el local. Y siempre estaba con su Biblia, ¿no? Ya la Biblia se notaba bien cuando la espada tiene muchas batallas. Y este hermano en la fe estaba siempre leyendo la Biblia en silencio. Siempre yo llegaba y lo encontraba leyendo la Biblia. Y yo me iba y lo encontraba leyendo la Biblia. Y le decía, oye, vamos a predicar. Y él se quedaba leyendo la Biblia. Y en su silencio estaba pasando una circunstancia muy difícil, pero nadie sabía lo que le pasaba. Pero él estaba teniendo una intimidad con Jesús. Él estaba conociendo a Jesús en la intimidad. En él, solamente en Jesús. Hoy, ese hermano en la fe pastorea en la zona de Moreno una iglesia. Ya hace muchos años que está pastoreando allá, pero yo recordaba cuando y yo sabía que estaba pasando una situación difícil, pero no tenía la palabra, porque al orar mucho yo sentía que él estaba pasando, pero no tenía los medios para ayudarlo, porque era algo íntimo con Dios, era algo íntimo con el Espíritu Santo, y él estaba aprendiendo y estaba creciendo espiritualmente, fortaleciendo espiritualmente su vida y conociendo la voluntad de Jesús. Y así estuvieron los discípulos con Jesús, conociéndolos íntimamente a Jesús. Y eso es lo que hoy la iglesia necesita, conocer íntimamente a Jesús para poder conocer también los beneficios que nos da ese tiempo íntimo con Jesús. Y sabe que lo que más tenemos temor es a esa importancia que es para nuestra vida espiritual conocer a Jesús, porque sabe que cuando uno empieza a conocer a Jesús, ¿no? Nos encontramos, y uno de los mejores ejemplos que nos da la Biblia es el apóstol Pablo, aquel hombre que fue transformado. Y lo más hermoso, que el Evangelio a este varón se le reveló en 24 horas, cegado y encerrado en un cuartito y sin alimentos. Imagínense si Dios nos tapa los ojos y nos deja en un cuartito sin agua y sin comida, y que nadie puede ir a ese cuartito porque todo el mundo nos tiene miedo. Y Dios empieza a tratar con nuestras vidas, y Dios empieza a revelarnos su inmenso amor. Dios empieza a mostrarnos las grandezas del Evangelio y las grandes misericordias del Evangelio y las bondades de nuestro Señor. Y después envía a alguien a abrir el cuartito y se cae la ceguera y abrimos los ojos. Y lo primero que decimos es: me quiero bautizar. Y después comenzamos a predicar el Evangelio. Y viajamos por toda América predicando el Evangelio y fundando iglesia. ¿Y saben lo que dice
en el libro de Filipenses, número 3, nos escribe algo tremendo, que es muy conocido, este pasaje bíblico, y yo cuando lo leía esta manera, es tremendo, porque me imaginaba, ¿se acuerdan de ese pasaje bíblico cuando Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, a los fariseos y a los saduceos y a todo un montón de personas que estaba ahí y le decía que debían comer de su carne? En esa analogía, el Señor les estaba mostrando lo difícil que era seguir a Jesús. Y entonces los discípulos dijeron, esto es difícil, no me importa. Y el Señor le dijo, ustedes también se van, allá está la puerta. Y si hoy agarramos este libro de Filipenses y leemos todo el capítulo número 3, también vamos a decir lo mismo. Es difícil seguir a Cristo, pero tiene su recompensa. ¿Y saben por qué? Porque el apóstol Pablo se toma en detallar todas las situaciones que vamos a vivir, pero tiene su recompensa. El conocer a Jesús tiene su recompensa. Y miren lo que dice el verso número 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Nos está describiendo el apóstol Pablo cuántas cosas va a suceder en nuestras vidas. Y es tremendo porque miren que lo primero que nos dice es que es importante que conozcamos a Jesús. Y que al conocer a Jesús sepamos que en el poder de su resurrección también nos ama a nosotros. Y que vamos a ser participantes de los padecimientos de Jesús. O sea que nos van a despreciar, nos van a insultar, nos van a escupir, nos van a bofetar, nos van a abandonar. Pero todo eso es para que se glorifique a nuestro Señor. Porque Él se debe glorificar en nosotros y nosotros no lo debemos glorificar en Él, porque la gloria es de Él, solamente de Él. ¿Amén? Y sigue y dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea que nuestro camino es imitar a Jesús en todas las áreas y saber y entender que a medida que voy caminando voy a ir padeciendo las circunstancias, las tribulaciones, las batallas, las luchas que padeció Jesús. Amén. En distinto escenario, pero vamos a padecer. Hay días que vamos a estar totalmente solos, por más que estemos rodeados de la familia. Hay días que vamos a estar rodeados de la familia y vamos a querer estar solos. Pero sabemos que cuando estamos solos estamos acompañados. Porque el Señor dejó el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos acompañe en todo tiempo. Él está con nosotros en los tiempos de batalla, en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de gozo y en los tiempos de soledad. Él está siempre con nosotros. Y Él es quien nos ayuda a conocer la intimidad de Jesús. Por eso es muy importante que conozcamos a Jesús para que podamos imitarlos. ¿Saben que una vez escuché algo?
un varón de Dios estaba hablando en una charla de matrimonio y decía que su esposa se parecía mucho a él, y que él se parecía mucho a su esposa. Claro, de tanto tiempo de estar juntos, ya tenían los mismos gestos, las mismas palabras, a diferencia que se vestían distinto, obvio. Pero uno escuchaba a uno y parecía que estaba hablando con el otro. Porque había tanta intimidad en esa relación. Estamos hablando de intimidad, de compañerismo, de conversación. Estamos hablando de estar haciendo todo, las cosas juntos, de compartir circunstancias difíciles, de compartir alegrías, de compartir tormentas y compartir soles, y compartir lavar los platos y lavar la ropa y cambiar a los hijos y bañar a los hijos. Había tanto compañerismo en ambos que al hablar con ella parecía que estaba hablando con él, y al hablar con él parecía que estaba hablando con ella. Y así tiene que suceder en nuestra vida con Jesús, que los de afuera vean reflejado en nosotros a Jesús. Amén. Y después, por último, tenemos el capítulo número de Juan, capítulo número 10. Lo tengo aquí. Yo se lo voy a leer. ¿Por qué lo importante y por qué Jesús está tan preocupado porque la iglesia lo conozca? Algo muy importante, y más para estos tiempos, es el conocer a Jesús. Esto me encanta, porque la palabra que usa Dios, el Señor en la Escritura, y lo tremendo es que es cierto. Dice que las ovejas se parecen a su pastor. Amén. Entonces me voy a sentir orgullosísimo de mis hijos espirituales, porque llegado el tiempo se van a parecer a mí. Eso sí, a algunos se les va a caer el cabello, a otros no. Algunos vamos a engordar, otros no. Pero sí, en la parte espiritual se van a parecer al pastor. ¿Y por qué? Porque miren lo que dice en el libro de Juan, de San Juan, capítulo 10. Dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Qué importante que es que el Señor, este pasaje bíblico nos enseña algo para este tiempo y para ese tiempo también. Porque la Biblia dice que en algún momento se van a levantar falsos profetas. ¿Ven? Pero todo aquel que conoce a Jesús y que tiene una intimidad con Jesús, por más que se levanten falsos profetas, por más que estemos predicando y que sacamos en las redes sociales o que estemos instalados frente a la computadora escuchando a diversos pastores, vamos a discernir quién realmente es de Dios. Por eso es importante en este tiempo tener una intimidad con el Señor, conocer a Jesús, para conocer los caminos que caminamos, para conocer que Él es el dador de la vida, para conocer su misericordia, para conocer su compañerismo, para conocer su inmenso amor, pero para también, ¿sabe para qué? Para no perdernos. Para no perdernos. Porque podemos perdernos en falsas doctrinas. Cuando conocí a Jesús hace un montón de años,
Los cristianos no entramos en moda. La moda no se mezclaba en la iglesia, ni tampoco se les permitía ingresar a la iglesia. La iglesia de Jesús no entraba en las modas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que lo que sucede en el mundo es del mundo y yo no lo puedo compartir. Porque si lo comparto, estoy desagradando a Dios. Ni tampoco puedo ser parte de las cosas del mundo, porque estoy desagradando a Dios. Y una de las cosas que está sucediendo es que lamentablemente las iglesias han permitido ingresar la moda de la iglesia. Y no se dan cuenta que se están alejando del propósito de Dios. El diablo se fue introduciendo en la iglesia de a poquito, hasta tomar lugar. Y el apóstol Pablo nos enseña algo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Para la iglesia todo es lícito, pero no todo es de la iglesia. Lo que es del mundo es del mundo y desagrada a Dios. Y si nosotros permitimos que esas cosas ingresen a la iglesia, no vamos a llegar a correr la carrera o nos vamos a quedar antes de la llegada, sin fuerzas. Veo que hace un ratito le conté que el Señor tenía un salvoconducto que en el último momento le tuvo que decir a Tomás: Tomás, introduce tu mano en la llaga. No esperemos a último momento para desechar todo lo que sea del mundo, para decir: solamente voy a escuchar la voz de Jesús. Amén. Solamente voy a escuchar la voz de Jesús. Por eso es importante, iglesia, que tengamos una intimidad con Jesús, que nos conozcamos íntimamente a Jesús, que nos conozcamos profundamente a Jesús, y que Él se va a revelar en nosotros por intermedio de su Espíritu. Él nos va a hacer compañía por intermedio de su Espíritu. Él nos va a abrigar, nos va a proteger y nos va a dar sabiduría por intermedio de su Espíritu. Y nos va a dar discernir por intermedio de su Espíritu, para que sepamos saber qué es lo lícito que me conviene y qué es lo que no me conviene y tengo que desechar. Amén. Pongámonos de pie, iglesia.